En COPE Cantabria, El Avispero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Avispero, a esta jornada de martes, segunda jornada de martes, con los expresidentes de Cantabria. Hoy está con nosotros ya en nuestros estudios don Ángel Díaz de Entre Sotos y Mier, que fuese presidente entre 1984 y 1987. Pero antes de saludar a don Ángel, que ya se encuentra, como les decía, en nuestros estudios, les voy a recordar que mañana miércoles en nuestro Avispero vamos a hablar de tráfico. Estará el delegado de gobierno, Agustín Ibáñez. Estará el jefe del subsector de tráfico, Lorenzo Várez, estará el director provincial de tráfico, Serafín Sánchez, y estará Francisco Pernía, ya saben ustedes, presidente del Racing, pero un hombre que le gustaba mucho los coches y todas estas cosas, y entonces dice, oye, que a mí me gustaría hablar de tráfico. Pues venga, le hemos invitado a Francisco Pernía para que esté aquí con nosotros. Y luego el jueves realizaremos el programa desde Miengo, estaremos en su ayuntamiento con su alcalde, Abelino Cuartas, también hemos invitado al alcalde de Santillana, Isidoro Rábago-León, y también estará el portavoz del Partido Popular en Torrelavega, Ildefonso Calderón. El jueves estaremos, como les decía, en Miengo, realizando toda la programación de COPE Cantabria, primero con la mañana con Chuchi Guerra, después la hora de Walter y a continuación con el Avispero. Pues muy bien, don Ángel, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria y de este programa. No faltaba más. Y muchísimas gracias porque usted tiene 81 años y el 5 de diciembre cumplirá 82. Si Dios quiere. Caramba, ¿eh? Y le veo, vamos, le veía hace unos instantes, le veo en un estado de salud bueno, me siento envidiable. Me siento muy bien. Le decía a don Ángel, vaya suerte, yo no sé si llegaría a sus años, y además se lo digo de verdad. Yo tengo el puesto el norte de mi abuelo. ¿Fue longevo? ¿Cuántos? 97. Caramba. Bueno, pues en plena capacidad. Eso es una maravilla. Estábamos comentando antes con don Ángel y le decía, digo, no, es que hablando de la edad, ¿no? Ahora se habla tanto, ¿no? La calidad. Digo, ya, pero a mí me gustaría cumplir años, pero con calidad de vida. De esa manera sí. De esa manera sí. Yo sé que este es un tema que a veces, difícil. Según como lo trates, da calambre. No. Según como lo trates. No, pero yo soy sincero. La salud, pues es algo también enigmático. Sí. Está uno bien y de repente se puede uno derrumbar. O uno tiene la esperanza de que no se derrumbe y seguir adelante. Bueno, don Ángel, me han dicho muchas cosas de usted, que es un hombre, una bellísima persona. Pues, me han dicho que es un hombre honrado y que es profundamente cristiano. Yo creo que no se han equivocado en ninguna de las tres cosas. Pues procuro cumplir esas tres cosas. Con el paso del tiempo, ¿verdad, don Ángel? Por supuesto. Bueno, nos metemos en el túnel del tiempo. Yo le voy a preguntar cosas. Han pasado ya muchos años. Y yo le pregunto cosas y usted me dice, bueno, pues si es así o si no es así. Y me da su punto de vista. De acuerdo. Yo tengo mis datos, yo se lo planteo a usted. Y entonces, sobre la marcha, pues usted me va a decir, pues Claudio, pues en este punto no es así, si es así, o fue de esta manera, o fue de la otra. Recordarán que la semana pasada que teníamos al primer presidente de Cantabria, y en esta segunda ya está don Ángel Díaz de Entre Sotos, como les comentaba anteriormente, fue presidente desde 1984 a 1987, se presentó por el Partido Popular, por la Alianza Popular, perdón, que el Partido Popular no existía de aquel entonces, Coalición Popular, ¿verdad? Bueno, realmente había una coalición. Coalición Popular, el Partido Liberal y el PDP. El PDP de Ambrosio Calzada y Alianza Popular. Recordarán todos nuestros oyentes que en la anterior presidencia solamente había un candidato de Alianza Popular, ¿se acuerdan? El consejero de Obras Públicas, Francisco Ignacio de Cáceres, lo que pasó, después todo el revuelo que hubo, se fue a Madrid, dimisión, total que a última hora, su predecesor, dimitió en el cargo, José Antonio Rodríguez, y entonces, bueno, pues hubo una reunión, que aquí me tiene que aclarar algo, porque a mí me han dicho, usted me dirá si es así o no es así, a mí me han dicho y he leído. Y he tomado apuntos, ¿no? A la hora de elegirle a usted como presidente, se reunió el comité ejecutivo, ¿no? Y creo que había designado otra persona que no era usted, en la sede de Alianza Popular que estaba aquí en la Plaza de Pombo. Creo que me parece que habían designado por un lado al señor Ballines y había Cookies Mateos, me parece, que quería que fuera usted presidente, ¿correcto? Vamos a ver, creo que hay una matización. No, todas las que usted quiere, que para eso viene aquí. En cuanto yo puedo saber. Cookie Mateo era el presidente del Partido Popular en Cantabria, y entonces me comentó que había hablado con
Manuel Fraga, para proponerme como presidente de la comunidad, que Manuel Fraga había dado el visto bueno, y entonces las cosas sucedieron a partir de ese momento. No tengo noticia, sinceramente, de que hubiera otra alternativa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, salió aquella famosa votación donde salieron diferentes votos, me parece que fueron 20 y tantos, bueno, la gran mayoría optaba por Ballines, Cuqui Mateo decía que no, que tenía que ser usted, se fue a Madrid nuevamente, etcétera, etcétera, y al final, en una sesión, pues a usted le invistieron como presidente. Pero era necesario contar esa anécdota con las matizaciones que... Como usted bien sabe, a mí me invistió presidente la Asamblea Regional. Correcto. Que es la que tiene la potestad. En definitiva, pero la propuesta en un principio era más o menos como la he contado, ¿no, presidente? Pues que no lo sé con exactitud, porque yo lo que sé es lo que le he contado. Bueno, de aquella situación ya empezaron las 4 escisiones, hubo 4 parlamentarios que se pasaron al grupo mixto, tengo entendido, porque no estaban de acuerdo. Bueno, efectivamente, a mí el problema es que de la que se me marchan los nombres. Sí, había 4 que posiblemente no estuvieron de acuerdo. Me parece que uno era Pucci, el alcalde de Colindres. Exactamente. El propio José Luis Ballines. Sí. Y 2 más, no sé, 2 más. Que se fueron hicieron el... Sí, no. Se constituyeron en un grupo, vamos, aunque después... Los otros 2 me parece que fueron Roberto Bedoya y José Luis Ballines. Son los 4, correcto. Y se fueron al grupo mixto. Bueno, y empezó todo a funcionar. Hay que recordar que cuando en la primera presidencia, pues, lógicamente estaba todo en pañales, y ya con usted de presidente ya se empezaron a hacer cosas, porque el otro día, cuando estábamos hablando con José Antonio Rodríguez, pues fíjate, hablábamos de que había un coche oficial y 2 Fiat 131 que tuvieron que comprar, y ahí se los sorteaban entre los consejeros para salir adelante. Bueno, que era un gobierno que era incipiente, no los primeros pasos, y había que entender. Pero ya durante su gestión se empezaron a hacer cosas importantes, cosas serias. Yo le voy diciendo cosas y usted me dice cómo se hicieron. Porque se pone la primera piedra del Palacio de Festivales y se hace la primera y la segunda fase en sus tiempos. O sea, porque muchos creen, el Palacio de Festivales lo inauguró el siguiente presidente, Juan Ormaechea, que estará aquí el próximo... Sí. No, perdón, Jaime Blanco, sí, recuerdo, que coincidió con el gobierno de... Es cierto. Correcto. Es cierto, sin embargo, cuando se puso la primera piedra, pues hubo, lo que diría yo, no sé por parte de quién, hubo pues un principio de mala voluntad. ¿Que no querían dar la licencia? No me refiero a eso. Yo he oído que no querían dar la licencia. No, el problema me refiero es al hecho material de poner la primera piedra. Pues ya sabe, una especie de trípode del que cuelga la piedra y uno va soltando cadena. Bueno, lo lógico es que eso se ponga, pues no sé, a 10 centímetros del sitio o a 5 centímetros. Y a mí me hicieron la gracia de ponerlo, no sé, a 20 o 25 centímetros. Con lo cual tuve que estar allí desarrollando una cantidad de cadena importante. Y supongo que con sonrisa de los concurrentes. Pero bueno. ¿Y cómo lo permitió usted? Pero de cualquiera de las maneras fui el que puse la primera piedra del... Como sabe, era en su día el ayuntamiento había adquirido los solares de la fábrica del gas para destinarse a escuela de náutica y a teatro de festivales, mejor dicho, a auditorio, porque... ¿Que en principio era auditorio, dice usted? Sí, sencillamente era sustituir la provisionalidad de la plaza porticada por algo definitivo. Pero se cambiaron las ideas para que se pudiera, fuera ya de mi mandato, se cambiaron las ideas para que se pudiera interpretar ópera, algo así por el estilo, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que era pues, hubo que darle más volumen al edificio, y el edificio, que no es nada bonito, o no era nada bonito, el arquitecto decía que se había basado en el teatro griego de Epidauro,
efectivamente, yo conozco el teatro griego de Epidauro y es efectivamente un desnivel como el que tiene el pero bueno, ahí está. Y por lo tanto, aunque no sea demasiado bonito, pues, sin embargo, existe. Bueno, pero hay que recordar que durante su mandato se hizo esa primera y segunda fase de lo que en un principio, como usted indica, era la editorial, y luego ya hubo esa remodelación, volumetría, etcétera. Se resolvió el concurso para elegir el proyecto, que resultó el de un famoso arquitecto que en este momento no me acuerdo. Saiz de Oiza. Saiz de Oiza. Sí. Hablando del campo de fútbol, lo que muchos de nuestros oyentes no saben es que el campo de fútbol fue costeado al 50% entre ayuntamiento y el gobierno que usted presidía. Siempre hemos tenido la idea de que fue el ayuntamiento de Santander el que lo pagó todo. No, hubo una modificación en los presupuestos para consignar las partidas que se entregaban para este fin. De lo que usted se siente más orgulloso, presidente, es el plan de electrificación rural. Pues sí, la verdad es que el plan de electrificación y el problema del suministro de agua eran dos cuestiones vitales, ¿no? Vitales, fundamentales, que había que impulsar. Y bueno, yo me acuerdo, cuando no sé, íbamos a veranear al pueblo de Llanero y entonces por televisión ponía aquella serie del fugitivo. Entonces el barrio donde yo estaba tenían que apagarse todas las luces del barrio para que en otra casa se pudiera ver el fugitivo. No me diga, ¿dónde era? ¿En Hoz de Enero? ¿Cuál? ¿En Hoz de Enero era? En Hoz de Enero. Fíjese cómo estaba el problema. Estamos hablando del año 85, ¿no? Pues sí. Ay. O sea que el problema... No era presidente yo todavía. Ah, no era presidente. No era presidente todavía. Bueno, pero quiero decirle que estábamos muy próximos a esas fechas. A esas fechas. ¿Ese uno de los proyectos que usted está más satisfecho como presidente? Pues sí. Sí. ¿Se completó prácticamente el...? Eso ya no me acuerdo, no puedo decirle. De todas maneras, posiblemente no, porque el plan era amplio. Pero vamos, digamos, el tanto por ciento, lo gordo, sí, lo más importante, los núcleos más importantes se consiguieron. Pues la verdad, con toda sinceridad, tengo que tener la presunción de que sí, pero no la afirmación. Bien, las matizaciones son importantes. Durante su gestión comienzan a hacerse carreteras, hay movimiento en ganadería. A mí me gustaría que nos hablara un poquito, y si se pudiera explayar, lo que usted crea conveniente, sobre cómo fueron los entresijos, cómo se comenzaron, qué arterias fueron las más principales que usted consideraba, porque como sabe, a partir de su legislatura ya se empezaban a hacer cosas. Como sabe, no teníamos y no tenemos más competencias que las carreteras que están dentro del ámbito de la comunidad. Entonces sí, se empezó a desarrollar un programa de carreteras y bueno, pues en este momento no puedo enumerarle cuáles son todas las carreteras porque por supuesto cuando yo me fui estaban en obra y el siguiente presidente de la Diputación y el otro sin duda ampliaron estos programas de carreteras, ¿no? ¿A quién tenía usted de consejero? ¿Se acuerda? Sí, Ángela Arosamena. Ángela Arosamena, sí. ¿Y ahí se hicieron arterias? ¿Cuál es alguna de las principales que usted recuerde? Bueno, pues que yo recuerde por la magnitud de la obra soy un desastre. No, bueno. Ahí llegaremos a los 81, que llegamos. Es una carretera de la zona de... Bueno, carreteras importantes. Sí, presidente, me hago cargo. Y en cuanto a ganadería, ¿quién era el consejero de ganadería? Vicente de la Era. ¿Y por dónde empezaron ustedes ahí en ganadería? Porque bueno, los establos aquello era un desastre. Yo cuando veía las ganaderías francesas y veía las nuestras, madre mía. Le puedo decir que se podría haber terminado
el momento inicial de un establo contando las telas de araña que había en las esquinas de la cuadra. Es decir, que había 1,5 metros de telas de araña. Pues bueno, pues del siglo XVI, por ejemplo, o del siglo XV. No. Lo que se hizo, tenga en cuenta que cuando yo ya llegué allí y le pregunté un día a Vicente, digo, Vicente, ¿cuántas ganaderías hay en...? Y me dijo, desde una vaca hasta 1000, había 135, me parece que me dijo que eran 135 las tal. Hoy creo que quedan 5.000, 4 o 5.000, es decir, que en ese aspecto... pero bueno, volviendo a donde yo estaba, el saneamiento. Luego había un problema en aquel momento, no sé si las cosas han variado. El ganadero era una persona muy individual. Y entonces, pues Vicente me decía, pero presidente, si en ese barrio entre todos compran un tractor, se arreglan. Bueno, pues no había un tractor, había 3. Y el problema de la leche, yo creo que se consiguió de una manera muy importante la instalación de los tanques de leche refrigerada. Que eso era vital. Y luego el saneamiento ganadero, que se siguió con muchísimo cuidado. Que para que hubiera tanques tenía que haber corriente. Sí, porque no estaban las cosas bien. Claro, ¿no? Claro. Porque el ordeño eléctrico tenía sus inconvenientes, no había corriente, pues el ordeño eléctrico pues era complicado. O sea, todo era una cadena. Todo era una cadena, y además me hago cargo de numerosas complicaciones en una comunidad autónoma tan jovencita como la nuestra. No, de nada. De nada. De charanda. Por cierto, ¿y usted de coches oficiales cómo andaba? Porque la anterior legislatura con el anterior presidente tenían el Opel Senator que llevaba al presidente y los 231, usted amplió el... No. ¿Siguieron con esos? Yo seguí con el mismo coche. Con el mismo coche. Con el mismo coche. ¿Y los consejeros se tenían que turnar o cómo lo hacían? No creo. Creo que se adquirieron unos coches Volkswagen. Ajá. No le puedo decir el tipo, bueno, pues tal, pero eran coches. No eran como los de Obama ni como los de Mourinho, ¿no? Por supuesto, eran coches de 5 plazas, bien. Estas cosas, pero sí, tenían autonomía para moverse. Ajá. ¿Y entonces cuántos compraron? ¿Compraron más? ¿3, 4? Pues media docena. Media docena, porque ya, claro. El gobierno, la comunidad, pues iba aumentando. Bien, y en el aspecto cultural, recuerdo algo que se me llamaba Culturabria, ¿puede ser? No lo sé. No, sí. No lo sé. En el aspecto cultural, bueno, mire. Llevaron bibliotecas por los pueblos. Ahora sí, encima que usted es presidente, me acuerdo yo más que usted de las cosas que hizo. Bueno, vamos a dar lo que a mí me parecía más importante. Un día reflexionando, me di cuenta que teníamos en Santander una institución importante, que era la Fundación Marqués de Valdecilla. Y la Fundación Marqués de Valdecilla, pues estaba ahí. Y entonces pretendí darla, pretendí prestigiarla. Y entonces se formuló un concurso de investigación. Y se dotó el premio con 2 millones de pesetas. Resultó muy interesante porque el que ganó el concurso es un investigador que tiene toda la cara. Sí. Sí, sé quién dice. Sí. ¿Sabe a quién me refiero? Sí, en estos momentos no me llega, pero sé perfectamente. Bueno, pero vamos, estas cosas, ¿no? Sí. Bien, fue un trabajo magnífico y recuerdo que cuando se concedió el premio en el Gran Casino del Sardinero, pues hubo una aglomeración de gente importante, pues creo que fue una comida y después se entregaron los premios. Pero no se siguió. Ya en esta tierra pues suele pasar aquello de si tú haces una cosa, pues a mí no me interesa leerla, normalmente, normalmente.
Y ahí se quedó la Fundación Marqués de Valdecilla, bueno, pues como está. Y es el evento cultural más importante que yo pretendí realizar o institucionalizar. Bueno, y luego para lo que le cuento yo, para lo del pueblo, las bibliotecas que llevaron dentro de ese camino que se llamaba Cultura Vial, que a mí me parece también importante. Lo es en magnitud, sí. La fundación que usted estaba comentando, pero también es importante acercar a todos los pueblos, a la mayoría de los pueblos, pues una biblioteca con libros. Porque a veces se hacen bibliotecas sin libros, pero esta tiene libros. Bueno, hablemos de la bandera, del himno, y que ya se empezó a gestionar en el anterior gobierno, y durante su gobierno pues me parece que hubo la solemnidad para sacarlo adelante. Bueno, la bandera está definida en el Estatuto de Autonomía. Eso es. Luego está el himno. A usted le iba a decir, perdón, no crean que es una irreverencia, le iba a decir que se le hizo gracia. Voy a cambiar la pregunta para que nadie se moleste. Bueno, además, ¿qué es con nuestro himno? Vamos a ver, mire. A ver, cuéntanos, porque yo sé que hay un poco de miguilla con el himno. No, bueno, es una composición que tiene bastantes años. Ya el amigo Ambrosio Calzada, pues se adelantó. Y propuso que se le tomara como himno. Bueno, pues se tomó como himno, pero yo personalmente entiendo que no es un himno. Es una composición musical bonita, etcétera, pero en mi opinión no tiene el rango de himno. Tengo entendido que ustedes, a través de su consejero, reunieron a personas relevantes del mundo de la cultura, de la música, etcétera, etcétera, para que hubiera un consenso. ¿Esto fue así a la hora de decir, este va a ser nuestro himno? ¿Hubo algo de eso? Yo no lo recuerdo. No. Creo que más usted bien... a lo mejor estaba al margen y... No, yo creo que más bien fue una decisión de Ambrosio Calzada. Directa, de Ambrosio Calzada. Directa, que bueno, pues se le respetó, vamos a decir así. Ya. Y entonces fue ese el himno, ¿no? Exactamente. El himno. ¿A usted le gusta nuestro himno? ¿Cuál? ¿A usted le gusta nuestro himno? ¿Sí me gusta? Nuestro himno, el himno de Cantabria. Bueno, como himno, como es natural, le respeto. Está claro. Pero como composición musical, entiendo que es una pieza de concierto o regional. Sí. Pero no me parece que sea realmente un himno. O sea, ¿usted cree que debiera haber ido, no sé, haber habido... No, yo creo, bueno, pues que... Pues, sí, algo más solemne, ¿cree usted? Y más breve. Algo más solemne y más breve. Y más breve. Que no se confundiera, vamos, con... Exactamente. Algo parecido a lo que tienen nuestros vecinos de Asturias. Bueno, pues sí, pero realmente siempre hay mucha broma ya. Con cargo al himno. Al himno de... Bueno, ¿cómo se le ocurrió comprar el Palacio de Sobrellano? Bueno, pues mire usted, la verdad es que se nos ofreció... Tengo que decir a los oyentes que el Palacio de Sobrellano le costó al gobierno la escandalosa cifra de 30 millones de pesetas. Sí. 30 millones de pesetas al marqués. Bueno, la verdad es que a mí me pareció que era una buena operación. Primero porque se concedía, vamos a decir, se atribuía al patrimonio de Cantabria algo que realmente tenía relevancia. Y por eso continuamos la gestión. Nos reunimos el marqués y yo en Madrid. Bueno, se llegó a un acuerdo. Entonces, pues ya pasó a nuestro patrimonio y realmente sí ha tenido relevancia. Allá se han celebrado, vamos, no en mi época, pero se han celebrado actos sociales importantes con otros presidentes. Y encantado de haberlo comprado por esa cantidad, que parecía irrisoria, ¿no? Teniendo en cuenta por supuesto, la categoría del palacio. Bueno, yo le estoy hablando de cosas interesantes, cosas que a mí me parecen interesantes, que estamos hablando, pero de vez en cuando hay que hablar de alguna cosilla que usted me frunce el ceño, que no le agrada. Pero yo no lo hago por falta de respeto, sino por bueno, hacer un poquito de historia. Y yo le doy la oportunidad de que usted me diga, Claudio, ¿está usted equivocado o no está equivocado? Adelante. Adelante, vamos a ver. ¿Por qué limitan a Ambrosio Calzada y Manolo Pardo? Porque dentro del seno del Consejo de Gobierno a veces
surgían problemas. Diferencias, pues... Surgían problemas y, bueno, pues los dos eran protagonistas de más o menos de algún pequeño rifirrafe. Lo que creaba dentro de la coalición y obligaba a destacar a personas de la dirección que tenían que venir aquí a ver si ponían paz. Recuerdo que una de las personas que vino era Jorge Bestringe. Bueno, es un tema que para mí me resulta delicado mencionar, porque realmente, pues por ejemplo, con Manolo Pardo, pues tengo una muy buena amistad de años y años y años. Con Ambrosio Calzada, pues aunque no le había conocido, no le había tratado, su trato hacia mí fue también un trato de plena consideración. Y es evidente que, digamos, que el enfrentamiento entre dos amigos realmente es amargo, ¿no? Bueno, pues aquello se solventó pues por la parte más débil, ¿no? Porque Ambrosio Calzada siguió en el gobierno y Manolo pues dimitió de su condición de consejero. Y entraron Lucas Martínez y Ramón de la Riva, ¿correcto? Sí, bueno, sí, efectivamente Lucas Martínez, el amigo Lucas y el amigo Ramón entraron a formar parte del Consejo de Gobierno. Lucas lo hacía como vicepresidente y Ramón como sustituto de Manolo Pardo. De Manolo Pardo, el consejero de presidencia. Bueno, luego después le voy a contar más cosas positivas, pero hay ahí una historia con Ambrosio Calzada que a mí me gustaría que nos desvelara, donde apareció un artículo en el ABC de Madrid, escrito por Pilar Urbano, y creo que Pilar Urbano ponía de chúpame domine al difunto Ambrosio Calzada. Y muchos aquí en Cantabria dicen, bueno, ¿y qué pinta Pilar Urbano hablando con tantos pelos y señales en contra de Ambrosio Calzada? Bueno, lo primero que tengo que decirle es que soy absolutamente ajeno a... No digo, sí, se lo sabía, vamos. No, bueno, vamos a ver, quiero decirle. Y si Ambrosio y si Pilar Urbano escribió como escribió, ya, es porque alguien la contó cosas. ¿Con algún sobrecito? ¿Cuál? ¿Con algún sobrecito? Mire usted, yo no creo en sobrecitos. ¿No? No, no. Yo creo... Vamos a ver, tenga en cuenta que Pilar Urbano no lo hubiera admitido. La extraordinaria condición religiosa de Pilar Urbano ya la hubiera prohibido por todos los medios aceptar lo que podía considerarse, pues no sé, o un pago o... Pero bueno, lo que sí estará de acuerdo conmigo, presidente, es que parece un poco extraño que desde Madrid un periodista nacional de las características de Pilar Urbano se dediquen a escribir, pues no sé, un consejero de Cantabria. Pero Claudio, usted y yo tenemos la misma idea. Claro. Sí. Porque el sorprendido fui yo. Claro. No, si yo le digo que si usted no, a ver si nos aclaramos. Yo no le estoy... Quiero decirle que a mí me pasaban cosas. Sí, claro. Me pasaban cosas que yo no podía intuir. Es decir, a mí lo que no voy a decir que me volviera loco, pero me producían unos disgustos inmensos, es que de repente, entre personas que formaban parte de mi equipo, surgieran esos problemas. Cosas de abajo. Pues calla, yo creo que lo ha explicado todo. ¿Sí? Lo ha explicado todo. Bueno, compró el Palacio de Sobrellano y la finca Labat. Vamos a ver. Si le voy a ser sincero, de la finca Labat no me acuerdo. ¿No se acuerda? No. Caramba. No, de verdad. De verdad. Sí, no me acuerdo de la finca Labat. La finca Labat, pues todo el mundo la conoce, dónde está. Y lo único que yo pretendí fue trasladar
la presidencia de la Diputación Provincial, regional, desde el edificio de Puerto Chico a la finca Labat. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que había que separar las cosas, y por aquello estaba diseñado para Diputación Provincial y no para... y no pude estrenarla. Jaime Blanco fue la... Exactamente, Jaime Blanco ha sido el único presidente que disfrutó del beneplácito y la paz de la Quinta Labat. Por pocos meses, pero disfrutó. Pues sí. Y una vez que te marchas de la presidencia, bueno, pues te da un poco igual todas las cosas, ¿no? Pero ciertamente me pareció que la presidencia debió de estar ahí. ¿Y no se acordaba que lo había adquirido bajo su mandato? No, y no me acuerdo. Hombre, lo que sí se acordará es de la carta de ajuste de televisión. ¿De la? Carta de ajuste de la televisión. Bueno, pues sí. Recuerdo... ¿Quién le metió en ese lío? A ver, nos lo tiene que aclarar. Yo recuerdo una cena en el casino. No sé, era una cena en el casino y que estaba retransmitiéndola yo. Y le pregunté, digo, don Ángel, ¿qué ha parecido usted con la imagen y con el fondo de sus majestades, los reyes, en una carta de ajuste? Y salió, estuvo la carta de ajuste de un periodo, bueno, y desapareció. Cuéntenos un poquito, a ver, ¿cómo fue todo ese...? ¿Usted que tiene una televisión, de verdad, con todo lo que costaba y todo eso? O... Sí. Pues espere un momento, es que no lo he entendido muy bien. Sí. Durante su mandato hubo un periodo donde... sí, el famoso proyecto de la televisión regional. Eso es lo que le digo. Sí, bueno, pues eso fue... Y es lo que le estaba diciendo, ¿cómo le engatusaron ahí para sacar adelante, bueno, entre comillas, luego pasó lo que pasó, pero bueno, cuéntanos. Bueno, pues vamos a ver, también es otra de las cosas que sucedieron un poco al margen de mi persona. Naturalmente, lo que yo ya sí me enteré era de la protesta del delegado del gobierno. ¿Que de aquel entonces quién era el delegado del gobierno? ¿¿Payarés era? ¿Podía ser Payarés? ¿Podía ser Payarés? Sí, podía ser Payarés. Podía ser Payarés. Podía ser Payarés, sí. Y entonces, bueno, pues O sea, que usted no sabía nada. No, a veces suceden esas cosas. Hombre. A veces suceden las cosas. Y me encontré con que me dijo, o oí un comentario a Ramón de la Riva decir que había puesto de carta de ajuste un retrato de su majestad. Como, digamos, como algo... Una imagen fija. Exactamente. Una imagen fija. Después sabemos pues que no tuvo ningún éxito, ninguna trascendencia en absoluto. Pues también estaba, creo que Manolo Carrión, que era el jefe, bueno, estaba con Ramón de la Riva, bueno, los dos, ¿no? Eran los que encontraban un poquito. Pues sí. Luego nuestro compañero Enrique, etcétera, bueno. Zascandilear. ¿Puede repetir la palabra, presidente? ¿Puede repetir la palabra? Sí, ¿Cómo lo denomina usted, esas cosas? Ser un poquito zascandil. Sí, zascandilear. Espero que no se enfaden conmigo. Bueno, el pobre Manolo... El pobre Manolo ya no se puede enfadar con nadie. No se puede enfadar. Bueno, pero son cosas, estamos contando la historia, además yo creo que con sumo respeto, es como se hace en esta casa. Lo que pasa es que hay veces que se cuentan cosas, pues bueno, pues que son menos graciosas, menos simpáticas. Fue un proyecto la posibilidad de tener una televisión propia, es decir, una televisión. Fracasó. Pero es que se tenía que saber que iba a fracasar necesariamente. Porque no iba a tener autorización. Recuerdo que los estudios estaban en General Dávila, me parece. En algún sitio de General Dávila. Y hubo alguien que decía que eran mejores de los que tenía la televisión regional aquí en tal. Pero bueno, eso es una pura anécdota en todo el conjunto. Y luego, bueno, en el momento que usted se entera que esto tiene visos de querer ser oficial, usted dice, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Por supuesto. Y no le gusta la idea. Bueno, otro momento así de esos que no le gustan a usted. ¿Qué pasó con algunos de los componentes del PDP? El PDP fue protagonista con
José Antonio Rodríguez, y vuelvo a ser protagonista en una votación para buscar el senador autonómico. Los del PDP bueno, que no quieren votar, y sale un senador del PSOE. Cuéntanos eso. Yo cuento lo que sé y lo cuento y se lo... Vamos a ver. Ambrosio Calzada, que había sido senador autonómico, quiso volver a ser senador autonómico. El motivo es que a partir, si él estaba una legislatura más de senador autonómico, tenía jubilación. Bueno, yo dentro del problema de partido, de Alianza Popular en aquel momento, pues no tengo nada que decir porque realmente algunas cosas no llegaban a mí. Había un poco de disociación. Y se manifestó que no, que Ambrosio Calzada no, que el nuevo senador tenía que ser Roberto Bedoya. Creo que era así, Roberto Bedoya. Bueno, pues llegó el día del nombramiento, ¿sí? y a la asamblea no compareció ni Ambrosio Calzada ni los demás diputados del PDP. Con lo cual se creaba un vacío. Pero, ojo, se pudo... al realizarse la primera votación salió elegido Roberto Bedoya, pero Juan González Bedoya, que era un hombre de reflejos muy rápidos, le pidió una recesión a Guillermo Gómez Martínez Conde, que era el presidente de la Asamblea. Bueno, hizo esa recesión, concedió esa recesión, y esa recesión la aprovechó, en mi opinión, González Bedoya, para hablar con dos disidentes que tenían del Grupo Socialista. No me acuerdo exactamente quiénes eran. Uno de ellos era sacerdote, Linares. Ah, sí. Linares. El cura de Ruente. El cura de Ruente. Exactamente. Bueno, entonces, sin duda, en esas conversaciones les convenció para que votaran al candidato socialista. Porque en la primera votadura salió Roberto Bedoya, pues porque el cura y el otro se abstuvieron. Entonces, en la segunda votación apoyaron a Isa Zaha. Luego, entonces, lo que pasó es que la inasistencia de Ambrosio y su grupo, era Lucas Martínez, Luis del Río, exactamente, determinó Lucas Martínez ya estaba de vicepresidente del gobierno. Pero era del PDP, ¿no, Lucas? Sí, era del PDP, pero yo creo que estaba. Bueno, en cualquier caso... No, lo cierto es que como hubo una falta de diputados de la coalición, se eligió como senador a Isa Zaha del Partido Socialista. Del Partido Socialista. ¿Y otro follón? ¿Cuál? Digo que otro follón. Pues sí, otro follón. Otro follón a Madrid, a hablar con Fraga. No, lamentablemente la coalición sufrió demasiados vaivenes. Pero bueno, se siguió adelante. Vaya intrigas, presidente. Que vaya intrigas palaciegas, nunca mejor dicho. Sí. Madre mía. No solamente había que llevar a la región, sino también que había que estar pendiente de todo lo que había alrededor. Exactamente. No había muchos periodos de tranquilidad. ¿Había muchos cuchillos por la espalda? Alguno que otro. Yo no me acuerdo. De sangre no tiene, ¿no? Sangre no tiene en la espalda. No. Bueno, presidente, cómo le agradezco de verdad que haya invitado la convocatoria aquí en los estudios de COPE Cantabria, con sus flamantes 81 años, y que esté respondiendo a todo, a las cosas agradables y a las que son un poco, usted me entiende. Intento responderlas tal como yo las recuerdo en este momento. No sé si habré cometido imprudencia. Le digo esto porque, claro, a 22 años de distancia,
Hombre, algunas cosas se pueden contar, ¿no? A 22 años de distancia, pues puede producirse alguna confusión. Y no quisiera que alguna persona se sintiera... Con el paso de 22 años... Bueno, pero sí, pero ya sabe que... Bien, pero yo creo que los que son habituales de este programa saben la línea que llevamos. Es simplemente una línea histórica, donde, repito, y no me cansaré hasta la saciedad, hay veces hay cosas que agradan y otras que desagradan. Hablando de situaciones desagradables, yo imagino que, ya que estamos finalizando, uno de los momentos más desagradables es cuando a usted le comunican oficialmente que no va a ser candidato a... No le van a poner de candidato a la próxima reelección. Le aseguro porque tengo una anécdota que usted, haciendo un poquito de memoria, a lo mejor se acuerda, en un restaurante de Madrid, donde ahí estaba... ¿Quién estaba? Estaba Fraga, estaba Osorio, estaba el presidente del Partido Popular, Herrero de Miñón. Y le cuento la anécdota. Entonces estaban allí todos juntos y dice, vamos a ver, pues ¿quién se lo dice? Le dice a don Manuel, don Manuel, venga usted, no, y dice yo, que voy a decir, que se lo diga Osorio, que es de Santander. Y dice Osorio, yo, que soy de Santander, no, que se lo diga el presidente. Y entonces en una cena, luego me habla y me dice lo que crea oportuno. Y en esa cena, que me parece que coincidió en Fitur, más o menos, por ahí, se fueron apartando todos y se quedó usted con Herrero de Miñón. Y fue cuando Herrero de Miñón pues le dijo pues que ¿por qué no iba a ser candidato a la elección? Pues Claudio, no me acuerdo en absoluto. Mejor no acordarse. No, pero bueno, es que además le voy a hacer un comentario. Sí. No hubiera aceptado. Ajá. Es decir, yo estaba tan aburrido personalmente de lo que había sido mi mandato. Sí, todos los vaivenes y estas cosas. Tan absolutamente aburrido que desde luego yo no hubiera aceptado el ofrecimiento a ser presidente de la región otra vez. Pero de todas maneras, les digo, con la mano sobre el corazón, que no tengo el menor recuerdo de esa cena. Bueno, mejor, sobre todo cuando son noticias desagradables, pues mejor es no recordar ese tipo de cenas. ¿Y nunca tuvo la cosilla al final de hacer un partido propio y algún... ¿Para qué? No digo, no sé. ¿Para qué? No sé. Le voy a decir, también desgraciadamente está fallecido, que era Alberto, que era, me parece que el vicepresidente primero de la Asamblea. Bueno, pues un hermano tenía registrado un partido. Ajá. Y lo que sí me acuerdo es que me convocaron a una reunión en Castañeda, en casa de una amiga. Y allí estaban todos. Jesús Díaz, bueno, todos los cretas. Para animarle a... Para que yo continuara. O sea... Y pasándome en el partido que este hombre tenía registrado y que por lo tanto no tenía que decir nada más que sí, y automáticamente me convertía desde el punto de vista electoral en cabeza de línea. Tuve que repetirles 3 o 4 veces seriamente que se olvidaran de mí, que yo lo había pasado muy mal y no quería volver a oír nada que se refiere personalmente me afectara a mí en política. Y se acabó la historia política de don Ángel y de exactamente. Don Ángel, insisto que 1.000.000 de gracias por estar en los estudios COPE, que hacía que no visitaba 20 y tantos años. Sí, igual hemos cambiado algo. Bueno, hemos pintado el techo, ¿eh? Bueno, seguro que están ustedes más modernos. Sí, hombre, no tenemos sillas isabelinas ni cosas de estas, pero bueno, para trabajar suficiente. Pues hombre, yo acepté, bueno, pues por tener esta oportunidad de... Pero bien sabe Dios que lo hice y lo he hecho con reservas y con cierto temor, teniendo en cuenta, bueno, pues los años que han transcurrido. Bueno, pero esos años dan un poco más de pie para poder charlar con más serenidad. Pero uno uno tiene muchas lagunas. Ya. O sea, gracias a Dios tengo una salud. Pero el problema de los nombres. Ya, bueno, sí, hombre. El problema de los nombres es que cuando llega un momento que se cruzan. Que se le cruzan. No hay ningún problema. Don Ángel, insisto, muchísimas gracias.
Presidente, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, Claudio. Gracias. Hasta mañana, señores.